Trabajadores, mujeres, pueblos unidos, luchando por derechos sin descansar nunca. Con la radio como herramienta aportamos a la causa de resistencia y lucha. Hace 4 años que siento que tengo mi empresa tomada. 15 parásitos dominados por el delegado. Él nombró los últimos 4 años, que dice que en los últimos 4 años se siente atacado, pero se olvidó de los otros años cuando nosotros nos tuvo en negro. Ayer escuchamos y veíamos lo que Ezequiel Sosa hablaba de nosotros, que somos unos negros, unos sucios que no hacíamos caso, y él no se daba cuenta en las condiciones, cómo estábamos laburando, ¿no? Nunca reclamé nada de nada, pero bueno, ahora que nosotros lo pusimos a reclamar las cosas, lo que nos corresponde, vos venís a salir con todas estas cosas. Mucha importancia no sé si le da a sus trabajadores como para decir que viene a hablar con los trabajadores, cuando no le pregunta la situación de cada uno. Se fijan en el beneficio de él nomás. Me he caído, igual me he levantado, no dije nada, seguí trabajando por el miedo de que me echen. Todos me recalcaron, no, sos nuevo, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Y yo, ¿qué voy a decir? Necesito el laburo. Nunca le paramos porque hacemos política o porque queremos impedirle su trabajo, jamás. Siempre le pedimos lo que nos corresponde y nada más. Eso fue la pelea. Por eso él se enojó, porque nosotros no quisimos trabajar, porque nos debía 4 meses de obra social, nos debía un bono que él dijo que no iba a pagar, nos debía el aguinaldo en negro que laburamos todo el año, porque nosotros no es que hacíamos 2 o 3 o una sola hora extra, nosotros trabajamos a las 5:30 de la mañana y nos quedamos hasta las 9 de la noche con tal de sacar los semis y los camiones. ¿Por qué no presentaste tu último año de balance? ¿Por qué no presentaste? Porque fue tu mejor año. Ezequiel, lo único que te pedimos es que nos dejes laburar, que nos recompore. Que es lo único que queremos nosotros. A nosotros no nos gusta estar en esta situación y estar haciendo todo esto. Yo no entiendo por qué Ezequiel no reconoce, no respeta la conciliación obligatoria de una vez y que esta empresa empieza a funcionar de una vez, porque es una decisión de él. Todo esto que está pasando es una decisión de él. Nosotros queremos nuestro puesto de trabajo. Esa es la realidad. Carne de máquina, somos parte del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en Cortinas por Lito y Flor, con las coberturas y las columnas de opiniones de Fabricio Beneto desde Valencia, con Lola desde Gijón, con Marcela Gutiérrez desde Venezuela y Salta, con Daniel Ruiz desde la Patagonia, con Rubén Cruz desde la zona sur del Gran Buenos Aires, con Ana Tapia desde la Ronda y la Lucha de los Jubilados, con Alfredo de la zona oeste, con Lucas desde Jujuy y como siempre con la columna de Raúl Nudel, nuestro compañero y amigo. Y como siempre, quien les habla, Sebastián Díaz Infante, pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo El Tano. Hola Tanito, ¿cómo estás? Hola Seba querido, ¿cómo andás? Esto es Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos por streaming en Radio Semilla de 11 a 13 con una retransmisión los miércoles de 22 a 0. O puedes encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. ¿Cómo vamos, Seba? Nos llamó mucho la atención en la semana el conflicto de la empresa Lustramax. Estuvimos ahí en los portones. Tal cual, una empresa que tiene 200 empleados, que tuvo un despido de 20 trabajadores, donde estos trabajadores están reclamando su reinstalación, obviamente, pero en el medio hay un conflicto donde parece que le interesa más al gobierno esta diputada de la Libertad Avanza, Arieto, ¿no? Que le interesa más a ella el conflicto que hasta el propio dueño de la empresa. Mirá, es un tema muy importante ¿no? Porque pareciera que ahora que se habla de reforma laboral, la reforma laboral se está intentando implementar directamente en la planta de Lustramax, ¿no? En el parque industrial de Tortuguitas, ahí muy cerca de la Panamericana. Estamos hablando de una empresa que ya venía adeudando a los trabajadores los aportes para la obra social, de tal manera que si los laburantes iban a atenderse, no podían atenderse en ningún lugar, en ningún centro médico, eran rechazados, tenían que poner la plata de su bolsillo, venían reclamando aumento salarial,
y desde antes venían luchando para organizarse en contra del maltrato, un maltrato violento, violencia laboral ejercida por la patronal, que estaría encabezada por Ezequiel Damián Sosa, y también figura dentro de los propietarios Karina Andrea Catalán, ¿no? Una planta de venta de artículos de limpieza, de papelería, de distintos tipos de artículos, ¿no? Como vos muy bien dijiste, Seba, está involucrada en el tema Florencia Arrieto, senadora por la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza, y en la sombra también estaría involucrada, porque es parte de la misma movida, Patricia Urlich. ¿Por medio de quién? ¿Con quién están asociadas? Con Cintia Soledad Liwiski, que es una abogada que viene trabajando en contra de los trabajadores en zona norte en distintos conflictos en favor de las empresas, ¿no? Ese sería el tándem, y uno se pregunta cuál es la relación entre toda esta gente antiobrera, ¿no? Tal cual es la lucha de pegarle como siempre decimos, ¿no? De pegarle al pobre, de pegarle al más castigado. Viendo varias entrevistas que hizo el dueño, ¿no? Ezequiel Sosa, en varios medios de comunicación, salvo en C5N, que estuvo con Arrieto ahí, Arrieto contestando por él. Cada vez que le hacían una pregunta a él, contestaba ella, no lo dejaban ni contestar, lagrimeando y saliendo a llorar, diciendo que en los últimos años les fue mal, diciendo que todo por 2 empleados le está pasando esta situación, que él tiene 200 empleados, que él quiere volver a su empresa a seguir trabajando, teniendo como un discurso ya escrito, ¿no? Ya hecho en la cabecita, que le taladraron la cabecita, para que diga esto, exactamente en todos lados. Se ve que se olvida de pagar sueldos, porque los compañeros están reclamando 4 salarios no pagos, los aportes a la obra social. Se ve que eso se olvida. Para él la parte fea debe ser esa, pagar los salarios en tiempo y forma a los trabajadores. Como bien decía Altano, estamos en el medio de que quieren imponer una reforma laboral, y esto le viene como anillo al dedo, ¿no? al gobierno. Por eso están tan preocupados y tan metidos en esta situación. Sí, reforma laboral que en muchas empresas la vienen implementando, de hecho, desde hace años. ¿Por qué dicen que quieren implementar la reforma laboral? Quieren enfrentar, según ellos, la industria del juicio, ¿no? Como si los trabajadores, para defender sus derechos, si hacen juicio, eso sería una industria, o sea, habría una cantidad de juicios de trabajadores injustificados, donde los trabajadores estarían buscándole la vuelta a la oreja, ¿no? Para quitarle plata a los pobres patrones, ¿no? Pero no presentan un solo número en relación a cuántos serían esos juicios, ¿no? ¿Cuántos serían la cantidad de juicios donde los trabajadores le estarían perjudicando de gran manera al empresario? Sin embargo, lo que sí hay es una realidad, ¿no? Donde la mayoría de los trabajadores, lejos de hacer juicio, no lo hacen. La inmensa mayoría no lo hacen por varios motivos. Primero, porque no tienen absolutamente en claro cuáles son sus derechos. En los lugares de trabajo hay una situación de flexibilidad y precarización donde los trabajadores no están organizados. El trabajador, cuando es despedido, muchas veces piensa en que si hace juicio no va a ser tomado en otro lugar, porque las patronales pueden investigar el tema del historial judicial. Es muy fácil, entrando al Google y entrando al Poder Judicial, se puede saber si esa persona tiene juicio con alguna empresa. Entonces, no es verdad que, primero, la gran mayoría de los trabajadores hagan juicio. No es verdad que exista eso de la industria del juicio. Y muchas veces piensan que la industria del juicio sería ese mal trabajador que perdió una mano,
perdió dedos en su laburo y está haciendo juicio para cobrar, ¿no? Patronales que no pagan vacaciones, aguinaldo, que no pagan la obra social, como en este caso, ¿no? Entonces se haría blanco a los trabajadores de esta supuesta industria del juicio. En el caso particular de Lustramax, tenemos que decir que los trabajadores se vieron obligados a tomar la planta, primero porque habían empezado un reclamo salarial y de los meses adeudados de pago a la obra social, la patronal, violando la conciliación obligatoria que había sido dictada por el Ministerio de Trabajo de provincia, la patronal no acata la conciliación obligatoria, mantiene a los trabajadores despedidos, que el número, vos dijiste 20 y oscila, la otra vez los trabajadores manejaban un número de 13, pero ese número no, lo cierto es que no está muy claro. En distintos momentos la patronal habló primero de 40, después de 29, los trabajadores el otro día en la planta manejaban el número de 13, no está muy claro ese número, y 20 es un número aproximado cercano a lo que se viene manejando. La patronal, lo cierto es que está fuera de la ley, que no está acatando la conciliación obligatoria, y el otro día, por ejemplo, llevó a una escribana a la planta para tratar de demostrar que los trabajadores no estaban acatando la conciliación, cuando en realidad ellos mismos, por escrito, presentaron un acta de que no iban a acatar la conciliación, ¿no? Otro elemento del conflicto es la actitud del sindicato de comercio, que se fue a la planta a tratar de meterle miedo a los trabajadores para que levanten la huelga y levanten la toma y levanten la asamblea permanente. El sindicato de comercio intentó hacerlo y los trabajadores los sacaron carpiendo, diciéndole que no iban a hacerle caso, que iban a seguir sosteniendo la medida y que de ninguna manera iban a acatar la voz de la empresa llevada adelante por el sindicato, ¿no? Tal cual, en una forma prepotente, ¿no? Patotera. Pues, y no nos olvidemos, Tano, también de la militarización que hicieron en la puerta con gendarmería, después trasladándose unos metros de costado, pero siempre presente gendarmería, tapando las entradas. Gendarmería que no tendría razón para estar allí, ya que no es su jurisdicción. Eso también hay que aclararlo, porque acá está la uña de Bullrich, ¿no? Bullrich cree que puede usar la fuerza pública como si fueran sus matones propios y lleva a la gendarmería en forma discrecional, en forma ilegal. La gendarmería no tendría por qué estar ahí. Pero acá hay un elemento interesante a marcar, ¿no? Que Bullrich, Lewinsky, Arieto, el movimiento empresarial antibloqueo, Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, era parte del movimiento antibloqueos, estaba representada por Arieto, por Bullrich, metió plata en la campaña de Bullrich, eso está absolutamente probado. Y también, ¿sabe dónde metió plata Bada Vázquez? Metió plata en la cuenta de un señor que se llama Fred Machado. Fred Machado, que fue hace poco, Estados Unidos había pedido su extradición, estaba en juicio de extradición acá en el sur, y resulta que está relacionado con Lácteos Vidal, con Bada Vázquez. Fred Machado está relacionado, recordemos, con Expert, al que le hizo transferencias de dinero, ¿no? Y Bada Vázquez, que está relacionada con Fred Machado, que está relacionada con Bullrich, también está relacionada con una avioneta que se cayó en Entre Ríos con cientos de kilos de cocaína, ¿no? Y Bada Vázquez, que está relacionada con Fred Machado, que está relacionada con la cocaína
igual que Fred Machado y otros estupefacientes, está relacionado con Francisco Neto, que es un abogado, está relacionado con Javier Milei también, porque Neto, aparte de ser candidato en la fórmula con Píparo en 2023 para la Libertad Avanza, para vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, es abogado tanto de Fred Machado como de Javier Milei. Aquí tenemos unas lindas conexiones y flechitas que podemos hacer en un cuadro sinóptico interesante. No es que iban a combatir el narcotráfico, sino que iban a vivir de él mismo. Porque es así, termina siendo toda una cadena, ¿no? entre ellos y los narcos. Exacto. Es ni más que es otra actividad económica para los empresarios, ¿no? Una más. Tal cual. Y bueno, por eso fue el famoso traigan el dinero para blanquear los activos. Claro. No nos olvidemos de eso. Claro, no nos olvidemos de eso. Ese es un elemento re importante el que trae Seba. Ahí cierra todo. Vos fijate que justamente es lo que necesitan, ¿no? Poder blanquear la guita que se gana en el narcotráfico. Y acá hay, bueno, todos estos elementos, ¿no? Cómo actúan de hecho en contra de los trabajadores para implementar, por ejemplo, elementos que están en la reforma laboral, como la prohibición de la asamblea, la prohibición del derecho de huelga, quitarle los fueros a los delegados, avanzar sobre todo sobre la organización de los trabajadores, directamente que las empresas no paguen multas cuando adeudan, como por ejemplo el pago de la cuota de la obra social. Bueno, acá va cerrando el círculo de reforma laboral, imposición violenta en los conflictos gremiales por parte de las patronales, de medidas que tienen que ver con prohibir la asamblea, prohibir la huelga, represión ilegal con gendarmería, ¿no? Bueno, va cerrando el círculo de cómo esta mafia capitalista contra los trabajadores va cerrando el círculo, ¿no? Y siempre en contra del laburante, ¿no? Siempre en contra de los que menos tenemos. Siempre en contra del que se levanta todos los días para buscar el plato de comida arriba de la mesa. Eso es lo que más duele y lo que más bronca da, ¿no? Pero bueno. Estamos en el marco de un ataque brutal, ¿no? Con despidos por todos lados, ¿no? Aparte, ¿no? Y tal cual hay un conflicto muy grande en Lácteos Verónica donde pueden quedar 700 familias en la calle. Eso es terrible. O sea que no solamente ahí, venimos de muchas empresas, ya sean multinacionales, nacionales o pymes, que están cerrando y están dejando muchos laburantes en la calle, muchas familias, que nosotros no lo vemos como solamente el laburante, son familias las que quedan en la calle. Eso es doloroso y eso da bronca. Bueno, en Lustramax los trabajadores están dando batalla, porque es un conflicto testigo ese, ¿no? Para implementar toda esta reforma que quieren llevar adelante. Es un conflicto testigo y nosotros en el día de ayer estuvimos ahí en los portones de la planta, en Tortuguitas, en el Festival de los Trabajadores, recogimos algunos testimonios, ya habíamos recogido el testimonio del abogado de los trabajadores cuando se generó un debate con la escribana y con el personal de recursos humanos de la empresa, el debate del pollo de Madigraf con el burócrata del sindicato de comercio, también en el marco de la CAMPE de los trabajadores y la asamblea que estaban realizando los trabajadores. Bueno, tenemos bastantes testimonios en relación al conflicto que queremos también compartir en este programa. Así que si te parece, Tanito, le damos comienzo y ruedo a este nuevo programa de Carne de Máquina.
vamos a ir avanzando con el programa con, como habíamos dicho antes, columnas de opinión de Rubén Cruz, de Daniel Ruiz, las coberturas de Ana Tapia y la columna de nuestro compañero Raúl Nudel. Entonces, Seba, ¿vamos avanzando con el programa? Dale, vamos con un tema musical, vamos las bandas. Con la unión y la fuerza lograremos un futuro mejor para todos y todas. Ahora en Carne de Máquina, vamos las bandas. Estás escuchando Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Zapatillas, el
en el medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Y vamos a la columna de opinión de nuestro compañero corresponsal en la Patagonia, Daniel Ruiz, y la deuda de las provincias con los bancos y su relación con el extractivismo. Vamos a la columna. Buenas, saludar a toda la audiencia de Carne de Máquina y Radio Semilla. Mi nombre es Daniel Ruiz y desde la Patagonia quería aprovechar este espacio para desarrollar un poco con el tema que tiene que ver con la deuda externa de las provincias y cómo eso afecta al conjunto de los trabajadores y los pueblos del interior. Este año se estima que alrededor de 2.500 millones de dólares de deuda deberán ser renegociadas y canceladas por las provincias ante bancos y organismos extranjeros. Tierra del Fuego deberá colocar en los próximos días una cancelación de 6 millones de dólares, pero hay números que son sorprendentes, como la provincia de Buenos Aires, que tiene 784 millones de dólares en deuda externa, la ciudad de Buenos Aires 376, Santa Fe con 240 millones, Córdoba, Neuquén, incluso Chubut tiene 119 millones de dólares. De ese total de 2.500 que los gobernadores han solicitado a entidades extranjeras. Este tema es importante teniendo en cuenta varias cuestiones, ¿no? No podemos analizar solamente el pedido de préstamos internacionales a las provincias sin tener un enfoque y una dinámica. Una dinámica que arranca, no solamente uno podría analizar desde el Consenso de Washington de 1990, donde una de las condiciones y hoja de ruta que se planteó el gobierno de Estados Unidos y el imperialismo tenía que ver con apoderarse de los recursos naturales, la educación y salud, áreas que todavía no estaban del todo explotadas en los países. Pero esa dinámica avanzó. Uno tiene que tomar en cuenta que la reforma de la Constitución de 1994 aprobó que los recursos naturales dejaban de ser del Estado y pasaban a potestad de las provincias. Eso aumentó el saqueo y las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores. No es lo mismo tener una empresa y los recursos naturales a nivel nación, a partir de ahí tener mejores condiciones para reclamar salarios, la misma situación de expoliación, para mejorar esa dinámica, que las provincias sean las que tengan que discutir con las multinacionales las condiciones. Eso es una pelea desigual y en ese sentido en beneficio de las grandes corporaciones. Pero lo que se inició en 1994, esa dinámica que uno lo podrá ver con provincias que han explotado la minería a partir de ahí, con ejemplos como en Santa Cruz o San Juan, que tienen 6-7 proyectos mineros cada una, con alrededor de miles y miles de trabajadores afectados, pero también la contaminación que fueron dejando y las condiciones de los propios pueblos. Pero sí, sin embargo, esa situación de entrega de los recursos naturales pega un salto fundamental en el kirchnerismo, donde se establece en el 2006 la famosa ley corta de hidrocarburos, donde ya no solamente la potestad de las provincias, sino también de cómo explotarlos pasó directamente a mano de los gobernadores, y a partir de ahí empieza toda una dinámica con respecto al uso y abuso
¿no?, de los recursos naturales por parte de los gobernadores y en beneficio de las multinacionales. En ese marco, gran parte de los gobernadores, incluso desde 2010, por lo menos en Chubut, con Das Neves, que es del PJ, Martín Bussi, y también actualmente el gobernador Nacho Torres, que es del PRO, han pedido préstamos a bancos, sobre todo estadounidenses, y la garantía de esos empréstitos son las regalías petroleras. Y eso es muy importante porque en Chubut hubo un gran conflicto con la deuda de varios meses de salario de los trabajadores estatales, que muchos de ellos fueron enjuiciados por cortar la ruta, por no cobrar por 2 meses, y tenía que ver justamente con que la garantía de los préstamos se cobraban con las regalías, entonces dejaba de recaudar la provincia y por eso se llegó a una situación límite y la pagaron los trabajadores con hambre, con represión y con juicios y castigos con respecto a reclamar en ese marco. Esto tiene un correlato que tiene que ver con la baja del barril en 2010, 2011 hasta 2013, donde el gobierno provincial y otros gobiernos beneficiaron a las petroleras con bonificando un $3 por barril exportado, lo que generó una deuda, y esa deuda se solucionó con más préstamos. Y eso es lo que hasta el día de hoy estamos pagando, por lo menos en Chubut y en otras provincias petroleras, con diferentes mecanismos, pero con la misma lógica de beneficiar a las empresas multinacionales que explotan los recursos naturales. Entonces, en esta dinámica llegamos a un 2026 que no solamente hay una baja de la producción petrolera en varias provincias, concentrándose en Vaca Muerta, hay una pelea con respecto internacional, con respecto al barril del petróleo. Tiene que ver un poco la situación propia de Irán, la situación propia de Venezuela, la situación propia de Bolivia. En ese sentido, el petróleo afecta gran parte no solamente de los commodities, sino también de los condicionamientos que tendrá el pueblo y los trabajadores en este año, teniendo en cuenta varias cuestiones, no solamente que el gobierno nacional y los gobernadores firmaron regalías cero para las exportaciones de petroleras. Eso significa que recaudará mucho menos dinero las provincias patagónicas. Tener en cuenta que las mineras, por lo menos las que están explotadas actualmente, pagan 3% de regalías de todo lo que producen, que exportan, pero además tienen beneficios fiscales con respecto a si usan puertos patagónicos, por lo cual el dinero que recauda la provincia cada vez es menor. En ese sentido también el campo ha sido beneficiado con respecto a la exportación de carne y otros productos, y en ese sentido la pesca, un sector en avanzada con la explotación en estos últimos años de nuestros recursos, las patronales pesqueras están planteando beneficios similares a otros sectores explotadores. Entonces, en ese marco, la recaudación de las provincias patagónicas y otras provincias será mucho menor, y en ese sentido las deudas externas serán un condicionamiento a la hora de la resistencia. Entonces ya estamos viendo en algunos lugares donde no solamente despidos estatales a nivel nacional, que fue la gran punta de lanza que inició el gobierno de Miriel, que asumió, pero también las diferentes gobernadores siguen ese camino, y con la excusa de no perjudicar de no alinearse con la derecha, dejan pasar. Entonces los sectores sindicales también avalan una política de ajuste sistemática con respecto a la situación de los trabajadores estatales, áreas de salud y educación. Se están viendo algunos despidos
el municipio, justamente porque la baja de recaudación en las provincias afecta a las localidades y a partir de ahí el ajuste en forma de cascada va avanzando cada vez más. En ese marco, no solamente la salud y la educación ven con presupuestos acotados, sino también se está viendo algunos cierres de escuelas, de cursos, sin hablar de la baja de obra pública, no solamente a nivel nacional, sino en las provincias, que tiene que ver un poco con esto. Entonces, a partir de esta situación, los trabajadores quedan cada vez más limitados, pero básicamente con una disposición de luchar, pero con este obstáculo que son difíciles, pero no imposibles. Entonces ahí radica un poco el qué hacer. Gran parte de estas deudas que contrayeron los gobiernos de forma fraudulenta, muchas veces sin saber a dónde fueron esos recursos, en otras donde fueron a parar directamente a las multinacionales, se debería investigar. Una investigación, pero la investigación no podrá ser por los propios juzgados que son colaterales del propio gobierno. Tendrá que hacer comisiones investigadoras independientes que puedan avanzar con eso para determinar los responsables y los que se beneficiaron, entre ellos no solamente los políticos, sino también empresarios, avanzar a un castigo a esos mismos con respecto a esta situación, con la incautación de bienes y expropiación de todo lo que se tiene que hacer, pero en ese sentido tenemos que tener una claridad, y hay una salida, no solamente la disposición de luchar y avanzar con medidas cada vez más radicalizadas porque las condiciones no permiten otra situación, sino también que los recursos naturales son nuestros y los recursos naturales están ahí. El petróleo está bajo la tierra, los pescados, calamares, langostinos, la merluza está en el mar. Entonces la minería va a seguir estando, y en el campo está el ganado. Entonces eso está en nosotros, porque los recursos están ahí. Se podrá ir avanzando con impuestos progresivos en algunos sectores, pero básicamente la única salida es recuperar todo lo que no han robado, y todos esos recursos naturales tienen que estar controlados por los trabajadores, al servicio de los trabajadores, y que las decisiones lo tomen los trabajadores democráticamente y no políticos corruptos y parásitos. Entonces, en ese sentido, nos presagia ya un 2026 con varias luchas en varias localidades, pero también seguramente se incrementarán a partir de los meses, y una salida que avanza en ese marco. Ya en Chubut, por ejemplo, ya se habilitó retiros voluntarios en el Estado como consecuencia de estas políticas de ajustes, y que tiene que ver con la entrega no solamente de nuestros recursos, con las diferentes leyes que se fueron aprobando, sino también con este acondicionamiento de la deuda externa provincial, que poco se dice, pero que tanto daño nos hace. Entonces, en ese sentido, creo que los trabajadores y trabajadoras de Chubut y de la Patagonia deberán afrontar esta situación y, bueno, tener en cuenta quién originó todo esto, y, bueno, será resultante del proceso cómo revertimos esta situación. Gracias. Piquetera, cortando la ruta entera, porque como debe ser no le alcanza.
Y vamos a la columna de opinión de nuestro compañero Rubén Cruz en relación a la geoingeniería, una respuesta capitalista para manipular el clima. Vamos a la columna. Buenas audiencias de Carne de Máquina y Radio Semilla. Los saluda Rubén Cruz. En programas anteriores hemos hablado con informes y análisis sobre el deterioro que está causando al ambiente la utilización de las nuevas tecnologías digitales, la inteligencia artificial, el ChatGPT, el uso excesivo de esta tecnología, porque para poder solventar todo este andamiaje tecnológico se necesita enormes cantidades de agua para poder enfriar los servidores de datos. Ahí está el problema, que para que nosotros busquemos una respuesta en Google rápida con inteligencia artificial, o querramos hacer algún tipo de modificación de una foto o la creación de alguna pintura, algún diseño, se están gastando enormes cantidades de agua para poder enfriar estos servidores. Pero también hablábamos de que la necesidad de cambiar de las prioridades en la ecuación para poder salvar el planeta. Hasta ahora se viene manejando que primero está la economía, segundo está la sociedad y en última instancia está la naturaleza, que es lo que está pasando hoy en día en todo el mundo. Y nosotros proponemos cambiar esa ecuación. Eso lo decíamos en programas anteriores. Es poner a la naturaleza en una prioridad, en segundo término la sociedad y en tercer término y muy atrás la economía. Porque en realidad el elemento fundamental de nuestra sociedad, de nuestro mundo, de nuestro planeta, somos los seres humanos. Los seres humanos y el medio en el cual vivimos, o sea, la naturaleza. Hoy vamos a hablar sobre algo que no se conoce mucho y que la clase obrera y el pueblo tenemos que conocer, que es la geoingeniería. ¿Pero qué es esto? La geoingeniería es una respuesta capitalista a su propio desastre que está causando sobre nuestro planeta. Son las grandes corporaciones económicas, productivas, financieras, con la ayuda de filántropos de distintas partes del mundo, que empiezan a estudiar de manera mecánica cómo manipular el clima para que no sea tan ofensivo a la vida de nuestra, ¿no? Tanto la nuestra como seres humanos, como a todo ser viviente y a todos los ecosistemas del cual somos parte. Lo hacen a través de propuestas que parecen en principio buenas, pero que en realidad aumentan los riesgos sobre nuestros ecosistemas y nuestra propia vida. Vamos a ver algunas de ellas. Una de ellas es rociar aerosoles en la atmósfera para reflejar la luz solar. Es decir, que en las grandes metrópolis, donde si nosotros miramos hacia el cielo, vemos algo difuso, no es tan claro, no es tan nítido la luz solar, pero no solamente la luz solar, sino las estrellas en la noche, lo quieren resolver de manera mecánica a través de rociar con aerosoles, que es lo que implicaría un aumento a través de estos aerosoles del efecto invernadero. La otra propuesta es remover dióxido de carbono para enterrarlo bajo tierra. Y hay una tercera propuesta, hay varias, pero vamos a nombrar estas tres, que es el uso de un monocultivo, el monocultivo de algas marinas, para fertilizar océanos con hierro, para que esas algas capturen el CO2
y poder atrapar el gas que provoca el efecto invernadero a causa del extractivismo y la quema de fósiles, de los combustibles fósiles, es decir, el petróleo y el gas. Es decir, que a estos cráneos capitalistas, lejos de pretender terminar, reducir al mínimo la utilización de los fósiles combustibles, de la quema de estos combustibles fósiles, de terminar de provocar los incendios forestales como el que estuvimos viviendo, presenciando en Epuyén, acá en el sur de nuestro país. Lejos de querer terminar con esos desastres, los que nos proponen es un nuevo negocio, que es crear nueva tecnología o utilizar nueva tecnología para manipular el clima. Imagínense que esto implica un monocultivo en cantidades industriales tiradas a los océanos, básicamente en las partes más cercanas a las costas. No solamente estarían tapando el cielo o el sol con la mano, sino que traería un problema grave a las comunidades que viven de la pesca, cambiando los ecosistemas de lo que tiene que ver con las costas, con las zonas costeras, para la alimentación y para el sustento de estas comunidades que viven de este bien común. Hay un cuarto, que esto seguramente lo desarrollaremos en otros programas, pero se lo tiro. Crear nubes para hacer llover a través de experimentos a cielo abierto. Fíjense en que cuando pasan varios días de diríamos un cielo, diríamos, prácticamente sin nubes, de estos días de calor, y de repente a los cuarto día llueve, pero resulta que esas nubes no provienen de el ciclo, diríamos, natural, ¿no? De la evaporación, se forma la nube, llueve, algo que hemos aprendido, de los mares, del río, sino que se desarrolla en territorio. Se desarrollan experimentos a cielo abierto que provoca la condensación de agua y que permite llover. Llueve, para de llover, termina, digamos, refresca un poquito, pero no resuelve el problema del calentamiento global. Solo tapa, como dijimos, tapa el sol con la mano. Entonces acá hay un problema que tenemos que resolver, la clase obrera y el pueblo. No podemos estar a favor de este tipo de geoingeniería que no solamente resulta que es un nuevo negocio, sino que se manipula el clima y que va a traer un daño superior al que ya estamos sufriendo. No queremos la manipulación mecánica con nueva tecnología para poder cambiar el clima y para poder, entre comillas, emparchar el calentamiento global. ¿Qué parte no se entiende que de lo que hay que cambiar es esta forma de producir y de cómo vivimos? Tenemos que disminuir y o terminar con el extractivismo. Tenemos que ir por la agroecología, impulsar la energía no contaminante a través de procesos comunitarios y poner fin a la producción innecesaria que además provocan cantidades enormes de desperdicios, fundamentalmente el plástico y los componentes tecnológicos. Como los otros informes anteriores sobre el tema del clima, naturaleza, insisto en la importancia del rol que tenemos como clase trabajadora y el pueblo, la sociedad de conjunto que sufrimos este problema, de empezar a discutir una salida
realmente en beneficio de la vida, en beneficio de la naturaleza, en beneficio propio, en beneficio de nuestros bienes comunes de la naturaleza. Tenemos que resolver cómo terminar con esta gente y con sus propuestas mecánicas que no sirven para nada. Está en nuestras manos empezar a resolver esto. No está en las manos de los capitalistas ni sus políticos. Está en nuestras decisiones políticas en juntarnos para empezar a discutir cómo salimos de este desastre que está provocando el capitalismo en todo el mundo. Lo más reciente es lo de Puyem. Quemar intencionalmente grandes cantidades de naturaleza para después hacer negocio. El que sea, no importa cuál es el negocio, el que sea. Audiencia de Carne de Máquinas, nos vemos en el próximo programa. Un abrazo. Fluido de mujer rabiosa.
sonkoipi zuk zauti warmikan. Sonkoipi ishkaihuaskanku. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Y decíamos que ayer sábado estuvimos en el Festival de los y las Trabajadoras de Lustramax en Tortuguitas y allí recogimos innumerables testimonios tanto de los trabajadores en lucha como de los sectores solidarios que se acercaron a los portones de la fábrica. Vamos a los testimonios. Nada mejor que los laburantes contando su experiencia en carne propia. Ahora, en Carne de Máquina, entrevistas. Vamos a las palabras de Leandro Delgado, referente de los trabajadores de Lustramax. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos hoy un día más de lucha, el día 6 que llevamos en esta pelea por contra despidos discriminatorios, enfrentando esta antesala a la reforma laboral, con un festival, con el apoyo de muchas organizaciones, trabajadores de distintos lugares, así que nosotros nos encontramos con mucho ánimo, mucha fuerza para seguir esta pelea, no vamos a abandonar, le vamos a dar con todo lo que tenemos hasta conseguir lo que estamos peleando. Muchas gracias a todos por venir. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Gerardo, soy trabajador de Lustramax. El lunes, bueno, te cuento un poco, el lunes quise ingresar a mi puesto de trabajo y no me dejaron ingresar. Y todavía estoy esperando una respuesta, no me llegó ningún telegrama, nada. La empresa viene avanzando queriendo asustarnos, queriendo sacarnos de acá, pero no hay nada legal con lo que están haciendo. Nos enviaron a la gendarmería como para intimidarnos. La gendarmería vino, nos quiso intimidar. Nosotros lo que estamos reclamando es nuestro puesto de trabajo. Yo desde el lunes no vuelvo a mi casa, tengo a mis hijos que me están esperando. Y la patronal no quiere dar una respuesta a todo lo que está haciendo. Estamos en la puerta de Lustramax, Tortuguitas, los trabajadores resistiendo una ofensiva patronal que va mucho más allá de unos puestos de trabajo. Quieren arrancar la organización de lucha, quieren destruir la organización de lucha. Y acá estamos con un compañero conocido de la lucha, el compañero Paco Capone, de la posta de Salud y Cuidado. Bueno, vinimos obviamente a hacernos presentes en solidaridad con las y los trabajadores que están sosteniendo esta pelea muy grande por su puesto de trabajo, en el marco de un ataque gravísimo que quiere llevar adelante el gobierno nacional, con la política de Bullrich de vaciar las empresas, de pasar despidos y obviamente de la reforma laboral, así que venir a traer la solidaridad de la posta de salud. Montamos un gazebo para brindar primeros auxilios, puestos de hidratación, de control de la presión arterial, y desde ya ponernos a disposición como trabajadores de la salud de lo que necesiten acá los laburantes, sus familias que están en este acampe, en esta permanencia, que cuenten con nosotros de adentro de los hospitales para cualquier problemática que tengan, incluso para difundir el conflicto y también obviamente aportar al fondo de lucha para que triunfe la lucha de Lustramax y que todas las familias no pierdan su fuerte de ingreso. Gracias, Paco, un abrazo. Dando la solidaridad. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nahuel. ¿Cómo te va? Hola, Chiquito Beliboni, aquí trayendo la solidaridad a los trabajadores de Lustramax, el Polo Obrero y Chiquito aquí presente. Sí, los compañeros de los comedores populares hicimos una reunión de delegados y hubo una donación que están entregando acá los compañeros y también viene Néstor Pitrola del Partido Obrero junto conmigo a hacer una donación económica también para colaborar con la lucha. Bueno, tenemos que estar todos con los que luchan y todos los que luchan juntos contra este gobierno, claramente. Se ha conformado desde hace años una organización mafiosa
que es el movimiento empresarial antibloqueos, ¿no? Donde está la abogada Arrieto, Burlich. ¿Arrieto qué es? ¿Kirchnerista, peronista, macrista, emilerista? ¿De qué partido es Arrieto? Antiobrera. Que vaya a laburar. Mirá, eso es una inmundicia. Eso es lo que ellos llaman bloqueo. Es el derecho de los trabajadores a defender su puesto de trabajo. Ellos están defendiendo su puesto de trabajo y estamos con los que lo defienden. Arrieto siempre estuvo del otro lado de la barrera, siempre estuvo del lado de las patronales, siempre del lado de la represión. Con lo cual, nada con Arrieto, todo con los trabajadores del Ultramax. También con Bada Vázquez, ¿no? Y los embarques de cocaína. Claro, estos son los que pedían balas y cárcel para los piqueteros, para los luchadores. No, para nosotros. Ellos ahora tienen que tener miedo de tener cárcel o bala porque uno de ellos es PER, no sabemos ni dónde está. Capaz que está fugado ya. Muchas gracias. En las puertas del Ultramax, los portones del Ultramax, estamos aquí con miles de trabajadores que vienen a traer la solidaridad, con Mónica Yottauer, trabajadora del ferrocarril, delegada del ferrocarril Sarmiento, también fue legisladora. Ahora. En estos momentos sos legisladora. Legisladora por el Frente de Izquierda Unidad, por Izquierda Socialista. Muy bien. Bueno, estamos acá presentes con los compañeros de Izquierda Socialista, delegados municipales, docentes, jubilados y jóvenes estudiantes también, a una cita obligada, acompañando la lucha que llevan desde hace varios días los compañeros del Ultramax y por supuesto en repudio a una patronal chupasangre y llorona que la vimos todos en la tele. Y bueno, todo el apoyo para ellos, por 1, 100, 1000 y miles de Ultramax en todo el país, todos unidos para tirar la reforma laboral, ni un compañero despedido, todos adentro y vamos por más. Muchas gracias, compañero. Y escuchemos el testimonio de Alicia, integrante de Jubilados Insurgentes. Tienes que fajar desde que ya está en la lucha y el piquete no es hogar. Piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Estamos acá nosotros con Víctor y con Virginia, somos jubilados clasistas, somos jubilados insurgentes y estamos apoyando a Ultramax, que es una fábrica que ha despedido a 19 compañeros y que han recibido una orden de desalojo que todavía no se ha cumplido, como no cumple la patronal con la reconciliación obligatoria. Y bueno, con este día, a pesar del calor, estamos apoyándolos. Necesitan que estemos todos juntos, unificando las luchas para llegar a una buena general y derrotar a este gobierno. Aparte de ser hambriador y represor, ahora empieza con las reformas laboral, previsional, tributarias, que va a terminar con las conquistas nuestras, con nuestros derechos, van a terminar con nuestros derechos que tanto nos ha costado, sudor, lágrimas, desesperación y desapariciones. Bueno, no sé. ¿Me quedó algo más en el tintero? ¿Querés cerrar? ¿Querés decir algo más? Sí, que apoyemos todas las buenas que podamos, que estemos acompañando a los trabajadores, porque ningún trabajador merece que se lo despida sin indemnización, sin el pago de aguinaldo, sin pago de sueldos, que están necesitando están necesitando que los apoyemos también financieramente. Bueno, les mandamos un abrazo y vivan las luchas obreras, carajo. Gracias, compa. En los portones del Ultramax con Franco en el marco del Festival Solidario por la lucha que vienen dando por los puestos de trabajo y por los derechos de defender su organización gremial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos, agradecer a las familias, a todos los compañeros
a la gente que nos está apoyando del lado de acá adentro. La verdad, este es el sexto día consecutivo que estamos acá en asamblea permanente por nuestros derechos. Queremos que vuelvan los trabajadores despedidos, que respeten la conciliación obligatoria, que es volver a nuestro lugar de trabajo. Que aparte de eso estamos pidiendo los 4 meses de obra social, aguinaldo, bono pactado y queremos la reincorporación de todos los compañeros despedidos. Solamente pedimos eso, nada más, y estoy súper agradecido con toda la gente que vino a ayudarnos, con el fondo de lucha, todas las donaciones que tenemos, así que súper agradecido a todos, la verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes porque están enfrentando la reforma laboral. Muchas gracias. Soy Ileana Cheloto, secretaria adjunta de AGE de UBA, Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires. Estamos aquí trayendo, por supuesto, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, porque se cumpla con la reinstalación inmediata de todos las y los despedidos y también un aporte al fondo de lucha. Nos quedamos a disposición de lo que necesiten las compañeras y compañeros, porque tiene que ganar esta fábrica como tiene que ganar el conjunto de los conflictos. Es parte de la batalla que estamos dando para enfrentar a la reforma laboral que quiere imponer este gobierno. Las y los trabajadores, en unidad y en lucha, podemos vencer. Muchas gracias. Los portones de Lustramax, en el marco del Festival Solidario por la reincorporación de los compañeros y la defensa de la organización de base de los trabajadores, estamos con Gustavo Michel, trabajador de Shell, que está peleando también su puesto de trabajo y para dejar de ser perseguido por la empresa, ¿no? Sí, así es, apoyando el primer momento que nos enteramos que la patronal despidió, sigue, digamos, incumpliendo la conciliación obligatoria, sigue incumpliendo con todo lo que se viene examinando. Y nos parece que de suma importancia venir a apoyar a los trabajadores porque quieren, como dicen ellos, aplicar una reforma laboral en los hechos. Y en el caso de Shell tenemos algo similar. La empresa no está cumpliendo con los fallos judiciales, está en la ilegalidad completa y bueno, entendemos que la unidad entre Lustramax, Shell y todas las luchas que vienen en curso tienen que unificarse para lograr un triunfo de la clase trabajadora en el marco de que se viene la reforma laboral y el 10 de febrero, cuando se empiece a discutir esa reforma nefasta y esclavista, podemos rodear el Congreso y tirar abajo ese plan de Milei. Muchas gracias, Coqui. Y tenemos aquí las entrevistas que realizamos a legisladores y legisladoras del Frente de Izquierda Unidad. Estamos hablando de Andrea Datri, Cristian Castillo y Miriam Bregman, respectivamente. Vamos a las entrevistas. Portones de Lustramax, Festival Solidario en defensa de los puestos de trabajo y de la organización de base de los trabajadores. Estamos con Andrea Datri. Muchas gracias, Andy. ¿Qué tal? Estamos acá con las compañeras de Pan y Rosas, que hicimos una colecta especialmente de pañales, leche de fórmula, porque sabemos que detrás de cada uno de los despedidos hay una mujer haciendo malabares para seguir sosteniendo la vida cotidiana. Hay pibes y pibas que necesitan seguir teniendo su plato de comida. Así que todo el apoyo para los trabajadores de Lustramax. Muchas gracias. Portones de Lustramax en el marco del Festival Solidario en defensa de los puestos de trabajo y de la organización de base de los trabajadores. Estamos con Cristian Castillo. Sí, acá acompañando esta lucha tan importante frente a una patronal que no está cumpliendo la conciliación obligatoria, que ha tenido numerosas ilegalidades contra los derechos de los trabajadores y bueno, que ahora pretende dejarlos en la calle, despidiendo incluso a los delegados. Pero bueno, los trabajadores se plantaron, vienen dando pelea, recurriendo a la solidaridad y este festival es parte del apoyo para que gane su lucha
muy importante además cuando se está por venir la reforma laboral. Así que esperemos que la ganen y que sean reincorporados los despedidos. ¿No es medio bizarro escuchar a Arrieto hablar de parásitos? Sí, bueno, Arrieto hace negocio aparte, ¿no? Ella se vende a los empresarios como el estudio que va a doblegar a los trabajadores que pelean. Y bueno, aprovecha su lugar en el gobierno para hacer negocios privados, como siempre. Pero bueno, es un personaje detestable, ¿no? Muchas gracias. En el marco del festival de solidaridad con la lucha de los trabajadores de Lustramax, por la defensa de los puestos de trabajo y la organización de lucha de base de los trabajadores. Estamos acá con Miriam Bregman. Gracias, Miriam, por la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, hay una organización mafiosa que se llama Movimiento Empresarial Antibloqueos, ¿no? Bajo el paraguas de la Fundación Libertad, que están atrás de las patronales. Hace poco recibiste un ataque de parte de Florencia Arrieto. Comentanos un poco tu mirada. Bueno, la verdad es que nosotros venimos denunciando ese movimiento antibloqueos. Ese movimiento antibloqueos está ligado a la trama del diputado Espert, a la trama del diputado Fargosi, han hecho aportes a la campaña de Patricia Bullrich y por ende de Florencia Arrieto. Es decir, acá no crean que hay una defensa solamente ideológica, no solamente son derechistas o ultraderechistas, también hay un interés económico muy grande y por eso han generado este globo de ensayo en Lustramax, porque se juegan a mostrar que este movimiento puede imponer sus ideas precisamente por la fuerza contra la clase trabajadora. Del otro lado tenemos que organizar la solidaridad para mostrar que esto no puede ser así, que no podemos permitir que el movimiento antibloqueos consiga lo que quiera y por eso estamos acá con todos mis compañeros diputados y diputadas acompañando, solidarizándonos y aportando al fondo de lucha. ¿No es una hipocresía que Arrieto hable de parásitos? Tiene muchas hipocresías encima, demasiadas. ¿Querés decir algo para cerrar? Quiero decir que cuenten con nosotros en esta lucha y que es muy importante que un día de enero estén toda esta solidaridad acá en la puerta de Lustramax. Muchas gracias. Gracias. La agrupación Marrón de Coca-Cola se hizo presente colaborando con una donación de 100 litros de Coca-Cola. Nos ponemos a disposición y apoyamos todas las iniciativas que sean necesarias para colaborar con su lucha, para que su lucha triunfe. Un aplauso para los trabajadores de Coca-Cola que han donado 100 litros de Coca. Sí, nos vinimos a solidarizar con los trabajadores de Lustramax. Hoy hicieron un festival que vienen de varios días de la toma. Ellos reclaman la recuperación de todos los despedidos. Ahí hubo delegados, despedidos y trabajadores después de una asamblea. Y bueno, creemos que es importante sostener la lucha, apoyarla, que seamos miles, la unidad de los trabajadores, más que nada, porque es una antesala de la reforma laboral. Bueno, acá vine con mi compañero El Tano, somos de la agrupación Marrón. Como dice mi compañero, el ataque que está realizando la patronal de Lustramax tiene que ver con destruir la organización de base de los trabajadores. Ese es el eje, la destrucción de la organización de base, ya que a partir de organizarse los compañeros empezaron a lograr que la patronal pague ítem que no estaba pagando y ahora le estaban reclamando 4 meses atrasados del pago de la obra social, ya que los trabajadores no pueden atender a su familia, no pueden ir a un médico, tienen que pagar de su bolsillo y están reclamando también el pago salarial y aumento salarial, una patronal que lo que quiere es implementar de hecho la reforma laboral. Así que bueno, desde la agrupación Marrón, mi compañero Oscar Zunzunegui, Omar Rombolá, vinimos a traer la solidaridad porque nosotros sufrimos también la persecución, sabemos como laburantes lo que es eso y la unidad de los laburantes es fundamental. No, para contar un poco lo que venimos a hacer acá. Hicimos una juntada de gaseosas en la fábrica y les trajimos Coca-Cola para bancar la lucha. Y hicimos una juntada también de dinero en toda la planta, con un montón de compañeros aportaron el fondo de lucha. Bueno, un granito de arena
que es importante apoyar. Solidaridad, coordinación, apoyo mutuo, que son las herramientas de los trabajadores. Nos ponemos a disposición y apoyamos todas las iniciativas que sean necesarias para colaborar con su lucha, para que su lucha triunfe. Un aplauso para los trabajadores de Coca-Cola que han donado 100 litros de coca. Piquetera, cortando la ruta entera, porque con obedecer no alcanza. No alcanza para el gas, no alcanza para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece, la bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar, desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera, porque con obedecer ya no alcanza. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. La más grande le faltan zapatillas, el del medio tiene fiebre y el remedio no aparece, la bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar, desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera, porque con obedecer ya no alcanza. Tengo en este momento, y creo que todos los que estamos aquí presentes, el recuerdo de la hermosa marcha que hicimos el año pasado. Que eso nos intuye que volvemos a estar que no solamente un colectivo, sino todos los colectivos, todas las agrupaciones, todos los partidos, todas las organizaciones. Yo pertenezco a muchas y todas tenemos que estar juntas. Y tenemos que hacerla, que considero tan larga como fue el año pasado, que desde el Congreso, no sé donde se acuerde, hasta la Plaza de Mayo, y que los puntos en un, digamos, se ponga en un petitorio en el cual se pongan los elementos fundamentales. No necesitamos un gran documento, y cuanto más largo mejor. No importa que cada organización lleve su propio documento, que lo vea y que lo reparta, pero pongamos los puntos fundamentales para decir basta, basta, basta este gobierno. Lo que tenemos que lograr es empezar el principio del fin de esta porquería de gobierno y sus secuaces, porque ellos son los responsables de la situación que estamos desgraciadamente viviendo la gran mayoría de los argentinos. Y todos los desmanes que están haciendo con los glaciares, con todo. Los pueblos originarios, los puntos fundamentales. Nada más que eso. Espero que el perro me deje seguir hablando. Bueno, yo solamente no quiero tomar más tiempo y solamente es eso. No pretendamos hacer el mejor documento del mundo, sino los puntos mejores para decir basta, basta, hasta acá llegamos. Gracias. Mi nombre es George Andino, yo formo parte de la mesa de trabajo de Justicia por Arcoiris, también de varias colectivas como Conurbana, Salón Feminista, FAI, Feministas de Villayala, Columna Mostri.
Estoy, bueno, obviamente de acuerdo y por eso estamos acá, con la convocatoria y con las consignas, pero puntualmente porque en este mismo hilo, digamos, de genocidio, de persecución que venimos teniendo, no solamente desde el Estado, sino también desde la justicia, digo, justicia patriarcal, machista, de violencia institucional que desde el Estado se ampara, ese mismo hilo hizo que una niñita que hoy tiene 10 años desde hace unos días, Arcoiris, fuera buscada de prepo sin escuchar su voz el 17 de enero pasado, arrancada de su madre, cuando en realidad había una perimetral que fue levantada la noche anterior por una jueza de La Rioja que se llama nada más ni nada menos que Ana Carla Menem, ustedes sabrán. Esta jueza le levantó a su padre y a su abuelo las restricciones que tenían y la fueron a buscar a la casa de su madre. Ellos viven en La Rioja, su madre acá en Capital, que es donde tenía su centro de vida, donde tiene su centro de vida la gurisa, sin escuchar su voz, que desde hace rato, desde los 2 años que Arcoiris viene denunciando los abusos que viene sufriendo de parte de su familia paterna, no fue escuchada. Nadie le preguntó, nadie le comunicó a la madre. Estamos en plena campaña para lograr que se escuche Arcoiris, que se escuche su voz, que se escuche que dijo claramente que quiere estar con su mamá, para que se escuche a una gran cantidad de niñeces que no son escuchadas, que son abusadas, y que tengamos en cuenta que justamente un Estado y una justicia que es opresora, que es machista, que es patriarcal, que es racista, son estados que protegen a aquellos que bajo esta vergüenza del SAP que no existe, el síndrome de alienación parental, dicen que las mujeres, las madres que han sido madres, que han elegido ser madres, están persiguiendo a los varones abusadores. Es por esto, simplemente para cerrar, decirles que ese hilo de esa justicia y de ese Estado que persigue y que oprime a lo que supuestamente somos las minorías, digo, las infancias, las personas que pertenecemos a la comunidad LGTBQ+, las personas en situación de calle, las personas en situación de cárcel, las personas en situación de supuesta locura adentro de los manicomios, las travestis, las trabas, las lesbianas, los jóvenes de gorra, cantidad de pibites que están siendo asesinados, todos formamos parte de ese mismo hilo, somos supuestas minorías que todas juntas somos una gran mayoría. Este es un paso para seguir dándonos cuenta que damos camino a eso, que somos una gran mayoría y que en ese sentido vamos a estar el 7 de febrero en las calles. Les pido por favor que entren al Instagram y sigan Justicia por Arcoiris, que donde puedan hagan un cartel, que lo suban a las redes y que se sumen a la campaña para que Arcoiris vuelva con su mamá. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Melissa Contreras, soy delegada gremial del Ferrocarril Sarmiento y en primer lugar me parece, digo, como delegada, como sindicalista, que la base de nuestro sindicalismo es la democracia sindical y las asambleas, reivindicar esta asamblea donde construimos con diferentes corrientes y espacios una nueva conmemoración del 1 de febrero, que fue multitudinario sin lugar a duda el año pasado y que este año entiendo tendrá lugar el día 7 de febrero. Sí veo allá a lo lejos la bandera de Palestina y me parece que una emoción que no puedo dejar de mencionar es que esta asamblea se reivindique antifascista, que nos pronunciemos contra la libertad de Gaza, del río Aymar. Y sí, por supuesto, como mujer trabajadora, feminista, es necesario que charlemos de la reforma laboral, digo, que nos atraviesa a todas y todos, y en particular a las mujeres y a las disidencias, porque si hay algo que venimos desde un 2025 con un montón de luchas, una ola de despidos, las mujeres y las disidencias con pluriempleo, recontra mil endeudadas, y en eso sí, la necesidad de que las centrales sindicales rompan la tregua, dejen de transar y llamen a un real paro y huelga nacional para pelear contra la reforma. Sí, este año nos va a encontrar a todos, absolutamente a todos en la calle, y me parece que en eso sí tenemos todavía 2 fines de semana más para seguir conversando y arribando a acuerdos. Nosotros consideramos de que un documento o un pliego de reivindicaciones tiene que haber, porque las demandas son infinitas, porque a lo largo del año hay un montón de cuestiones que se fueron pronunciando, hay un montón de luchas abiertas a lo largo y ancho del país, y que si no las nombramos también se invisibilizan. Y en ese sentido me parece que el desafío va a ser construir en unidad, volver a ganar las calles el 7 de febrero, pero también va a ser ganar las calles el 11 de febrero, porque lo que sí tenemos que decirle a Milei y a los gobernadores, al Fondo Monetario Internacional, es de que acá no pasará, la resistencia tiene que ser en la calle y tiene que ser en unidad. Nada más, muchas gracias. Como todos los domingos tenemos la columna de nuestro compañero Raúl Nudel. Hola compañeros de Carne de Máquina, aquí un saludo para todos y nuestra columna de todos los programas, que en esta última etapa, en este último proceso que se abre a partir de la invasión, del bombardeo por parte de Donald Trump a Venezuela, y un conjunto de acciones imperiales que ya venían insinuadas en diciembre y meses anteriores en cuanto a, por un lado, lo que tiene que ver con el asedio al país de Venezuela y las políticas que venimos señalando del gobierno de Donald Trump, y el conjunto de gobiernos denominados de derecha de América Latina, con nuestro Milei en la vanguardia, que van configurando un panorama que tiene características de ser un conjunto que confluye hacia un conjunto que confluye hacia el ataque a los intereses populares, hacia el ataque, en definitiva, hacia el ataque a los salarios y a la reducción de las condiciones de vida de la población, la concentración consecuente de la riqueza en cada vez menos manos, como lo señalábamos la semana pasada, tanto a nivel mundial como a nivel local.
la acción sobre Venezuela realmente marca un nuevo límite en lo que es la ruptura de las relaciones establecidas después de la Segunda Guerra Mundial basadas en reglas. Ya no hay reglas. En paralelo observábamos las ceremonias y los homenajes en honor a los combatientes cubanos caídos justamente en el bombardeo de Venezuela. Y nos quedábamos con una reflexión al ver la participación, el enorme despliegue del pueblo cubano al despedir a estos combatientes, que realmente la condición del imperialismo es una condición dominante. Es el enemigo que se despliega y sobre el cual tenemos que poner la mirada, así como vamos poniendo la mirada en los distintos lugares donde se llevan adelante las políticas imperialistas y la sumisión del gobierno de Milei a sus dictados, o sea, los dictados de la política de Trump, más allá de que quede colgado del pincel en algunas situaciones como con el desplante que le hace Trump a Corina Machado, pero bueno, igual entre ellos se arreglan. Pero lo que sí, en el despliegue del pueblo cubano, vemos un despliegue de conciencia, un despliegue de lucha antiimperialista, y cómo en estos análisis apunto a generar la ubicación, un espacio donde como ciudadanos, entre comillas, nos ubiquemos, veamos y moralicemos nuestra lucha, visualizando quiénes son los enemigos y cuál es el momento histórico que estamos viviendo. Como cuerpos que somos, cuerpos pensantes, entonces dirigir nuestra acción y ubicarnos históricamente sobre cuáles son los caminos que como personas tenemos en este momento histórico, donde no hay dudas, y lo dijo Trump desde el principio, la acción sobre Venezuela es por el petróleo. Y por el petróleo es también tratar de aprovechar la situación que se está dando en Irán, en donde hay una rebelión popular en curso. Así como hay una rebelión popular en curso, también en relación al imperialismo y más allá de intentos que haya habido de parte de algunos sectores o de burócratas del régimen iraní, hubo siempre un apoyo a la contención del Estado de Israel y de Estados Unidos en el espacio del Golfo Pérsico, en el espacio de lo que ahora es pretendido como el Gran Israel, política que Estados Unidos apoya fervientemente. Esta semana se conoció el índice de inflación de la Argentina, del 2,8%. Pero Milei dice, como señala la Política Online, el periódico digital, dice: Toto Caputo es el más grande. El índice subió por quinto mes consecutivo y el gobierno tuvo que salir a festejar que en lo interanual la inflación había bajado, pero está subiendo, lo cual es un fracaso de la política de Milei, donde se basó en que ajustó
abrió las importaciones, bajó los salarios, bajó la demanda, entonces los precios bajaron, pero aún así los precios siguen subiendo y van a seguir aumentando, la inflación va a seguir siendo presionada porque con este 2,8% lo que se llama la banda del dólar aumenta según el aumento de la inflación, que en algún momento va a repercutir obviamente en los precios. Y esta medición no tiene en cuenta los aumentos de las tarifas, de la luz, del gas, de los alquileres que ocurrieron dando de baja la antigua ley de alquileres. Por otro lado, esto aumenta la deuda del gobierno, o sea, de todos nosotros, porque hay bonos que se ajustan por inflación. Y estos bonos achican el famoso, o agrandan, mejor dicho, el famoso déficit cero, que andás a ver a dónde saltó el cero, hasta dónde ha llegado el cero. Pero Milei quiere seguir avanzando con la reforma laboral y con la reforma jubilatoria. Quiere eliminar la pensión por viudez, o sea, de este derecho histórico que tienen las mujeres por haber sostenido la familia mientras el padre ha trabajado, o el cónyuge ha trabajado, o todo con el argumento del famoso déficit cero. Pero ya vemos que es un fracaso. En tanto, la deuda externa se paga con créditos conseguidos al doble de la tasa de inflación de la Argentina, al doble o al triple, porque están en el 7-8% los créditos pedidos, y el gobierno no cumplió las pautas que le ha impuesto el FMI, que le hace un guiño al gobierno. Pero bueno, es el gobierno que tenemos, y de los políticos que han transitado la casa de gobierno y los espacios legislativos, etcétera, etcétera, ya vemos que son, como dice Horowitz, intercambiables. Scioli es intercambiable con Massa, Massa es intercambiable con Macri, Macri es intercambiable con Carrió, y que en conjunto de la sociedad ha considerado hasta ahora que poniendo un voto se transformaba la situación. Y ya vemos cuál es la situación que se ha generado con el voto de la población. Y a medida que va pasando el tiempo y que gobierna Milei sin la resistencia del pueblo, sin una resistencia que realmente le impida gobernar, porque la resistencia hasta ahora en todos lados van siendo resistencias parciales, y tenemos la lucha de los pueblos mapuches originarios contra las políticas que intentan, primero incendiar el sur y desalojar a los pueblos originarios. Tenemos las luchas parciales que se dan en las fábricas, y donde una gran mayoría de los trabajadores que están en blanco son pobres, porque los salarios han bajado. Pero estos salarios siguen bajando, además, como política del gobierno, porque la misma deuda externa, son dólares que prestan a la Argentina, pero después son dólares que se van al exterior, a los paraísos fiscales, y donde se da la transferencia de ingresos real de las clases dominantes, desde las clases trabajadoras a las clases dominantes. Entonces, enfrente todavía del gobierno hay poco. Hay resistencia, hay lucha, pero hay poco.
Y entonces el Congreso funciona como una escribanía del poder. Y pensamos en las grandes jornadas de que fueron transformando y fueron dando pie a transformaciones políticas reales, empezando por el 17 de octubre, donde con toda una gran cantidad de vicisitudes la política del peronismo respondió a una inmensa movilización popular. Luego tenemos los procesos de la resistencia peronista, los procesos de la resistencia en los 70, las luchas y más que en los 70 tenemos el Cordobazo. El Cordobazo como la configuración o el comienzo de la configuración de una masa social, de un conglomerado social consciente de su propia fuerza y de sus posibilidades de lucha. Luego tenemos como punto de inflexión el Rodrigazo, como gran retroceso, la dictadura, las desapariciones, y en respuesta a todo ese proceso, el proceso abierto en el 2001. En aquel 19 y 20, que no solo fue el 19 y 20, sino que el 19 y 20 fue el ariete que volcó la situación. Y ahora estamos transitando una etapa donde se van configurando, donde vamos viviendo a partir de ser partícipes nosotros en las distintas jornadas de lucha, se va configurando ese nuevo conjunto que pueda abrir un nuevo espacio de protagonismo popular, de recuperación de nuestros derechos, pero ese protagonismo no puede quedar en la nada. Ese protagonismo, para que sea diferente, realmente va a tener que avanzar sobre los intereses de las clases dominantes, con la expropiación de tierras, con la expropiación de fábricas, con el control del comercio exterior, con el control de la banca, con viejos programas que tiene la clase obrera y el pueblo argentino, y que se pueden llegar a aplicar en la medida que la organización popular avanza. Y estamos en un proceso de acumulación. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Estamos los que estamos, somos los que somos, y la propuesta es, salir y luchar en las asambleas, luchar en las fábricas, luchar contra los saqueos ambientales y recuperar y ganar nuevamente el poder popular. Hasta la próxima, compañeros.